Programa donde lo que no se oculta es el conocimiento y lo que no se negocia es la verdad. Betel presenta No Negociable. Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa No Negociable. Este viernes 26 de abril nuevamente vamos a tener un tema muy interesante porque este es tu programa de análisis jurídico y político sobre temas de interés nacional. Y como yo nunca estoy solo, siempre estoy bien acompañado de mis hermanas y colegas Paola Martínez e Isabel Soto. Paola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes amigos, siendo las 5:33 de la tarde, estamos por la señal de Betel en los 100.1 de la FM, porque Betel te acompaña. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes a toda nuestra audiencia a nivel nacional que nos escucha por Betel, te acompaña. Hola Jorgito, Paolita, como siempre, como todos los lunes y viernes a partir de las 5:30. Los esperamos, como dijo mi compañero, para otro programa más de análisis jurídico y político de temas que a ti te interesan. Y ya viene el nombre del tema que vamos a abordar el día de hoy, Jorge. Sí, el tema está muy interesante, en realidad es Con mis hijos no te metas llegó a Estados Unidos. El movimiento Con mis hijos no te metas llegó, traspasó fronteras. Y de esto vamos a hablar el día de hoy en unos minutos. Por ahora la producción tiene un byte de contexto, un audio de contexto para que la gente entre, bueno, digamos en contexto con el tema. Miembros del colectivo Con mis hijos no te metas y por otro colectivos que piden igualdad de género. En medio la policía intentando poner paños fríos en la Plaza San Martín. Empujones y caídas fueron parte de la marcha de Con mis hijos no te metas, que nuevamente tomó el centro de Lima en rechazo de lo que denominan ideología de género. Muy sutilmente están introduciendo en la currícula escolar una serie de enseñanzas que lo único que hacen es empujar a los niños a hacer investigaciones fuera de su edad. No estamos homosexualizando a sus hijos, estamos planteando una tolerancia y respeto, nada más. Sino que el plantón de acá al costado, Con mis hijos no te metas, está transgiversando todo lo que el género quiere decir. Como se recuerda, está en manos de la Corte Suprema el fallo sobre la demanda del colectivo Padres en Acción sobre el currículo escolar y la implementación de la igualdad de género. Vengo a luchar contra esta ideología de género porque no nos conviene, porque daña a nuestros hijos, nos perjudica a todos. La ideología de género no existe. Lo que nosotros estamos defendiendo es la igualdad de género y nos estamos expresando con el mismo derecho que las otras personas. También participaron los parlamentarios Julio Rosas, Luis Galarreta, Moisés Guía, Marco Miyashiro y Rosa Bartra. Estamos acá para defender la vida, los valores, las familias. Soy mujer en un país en el cual es muy difícil para las mujeres abrirnos camino precisamente por la desigualdad. Y ahí está mi compromiso, pero sin distorsiones, de ningún tipo. Esta marcha convocada por el colectivo Con mis hijos no te metas también se realizó en diferentes ciudades del país. Piura, Chimbote, Iquitos y Trujillo fueron algunas donde todo se desarrolló con normalidad. El Ministerio de Educación reafirmó que la igualdad de género busca eliminar estereotipos, fomentar oportunidades de estudio y relaciones equitativas entre hombres y mujeres, empezando desde el colegio. Hola amigos, buenas. Ahora hemos escuchado lo que pasó hace mucho tiempo cuando el colectivo Con mis hijos no te metas recién salió. Todos fuimos partes del colectivo Con mis hijos no te metas, todos los que estamos aquí presentes, porque todos estuvimos en contra de la ideologización de los niños con el enfoque de género, el llamado enfoque de género, que en realidad es una ideología. Entonces, en ese tiempo todo el mundo salió a marchar acá en Perú. Fue un movimiento que en realidad tuvo repercusiones a nivel latinoamericano. ¿Qué ha pasado? Han pasado los años y el movimiento Con mis hijos no te metas ha llegado a los Estados Unidos. El 13 de abril pasado,
En los 50 estados de Estados Unidos, en cada uno de los capitolios se manifestaron gente portando los colores de Con mis hijos no te metas, con el nombre del colectivo en inglés. Es Don't Mess with Our Kids. Entonces, el colectivo Con mis hijos no te metas traspasó fronteras. Y lo que a mí me llama mucho la atención y me parece importante resaltar, lo dejo para que ustedes también me puedan comentar, es que nosotros como país siempre hemos recibido de otros, hemos sido receptores de otros, de sus ideas y de sus movimientos y de sus cosas. Es decir, por ejemplo, el aborto no es una política peruana, es una política extranjera. La eutanasia no es una política peruana, es una política extranjera. La ideología de género no tiene nada que ver con la educación peruana, es una imposición extranjera. Y entonces, lo peculiar de este fenómeno que es Con mis hijos no te metas, que ya es un fenómeno, es que ocurre a la inversa. Somos nosotros los que ahora estamos exportando, digamos así, movimientos que tienen una carga doctrinaria, una cosmovisión propia. Y eso me parece muy resaltante. Así es, amigos, y también porque queremos escucharte, queremos leerte. En el Instagram oficial de Radio Betel hemos lanzado la siguiente pregunta. ¿Crees que en los colegios existe un adoctrinamiento ideológico que vulnera la identidad de los niños y adolescentes? Ya tenemos algunas respuestas y queremos leerlos rápidamente. Dice, sí, lo creo, hay ideologías camufladas que afectan a nuestros niños y adolescentes. Otra respuesta de Mariluz dice, sí, en algunos colegios. Vania Pastor nos responde desde el Instagram, dice, sí, ahora hasta los textos de Santillana incluyen temas de la Agenda 2030. Y así, muchos más responden que sí, creen que encuentran ideología en los textos. Inclusive ahora vemos en la educación privada. Isabel. Interesante la pregunta. Los invitamos a seguir participando por las redes de Instagram de la radio, ¿verdad? De Betel Radio. Y también recordarles que pueden comunicarse al WhatsApp 947-246-545. Repetimos, 947-246-545, que es el WhatsApp de la radio, en donde pueden comunicarse hasta ahora que estamos tratando un tema muy importante, que es Con mis hijos no te metas, que ahora es, o antes ya ha sido también internacional, porque esta vez, como comentaba mi colega Jorge, ha estado en una serie de actividades el 13 de abril, Con mis hijos no te metas, su versión en inglés, Don't Mess with Our Kids. Efectivamente, y lo que sí le digo a la gente que nos está escuchando en estos momentos es que si tiene un suceso, una circunstancia que haya pasado en el colegio donde le estén enseñando cosas inapropiadas, que nos escriba. Nos escriba, porque nosotros somos abogados y justamente yo particularmente, y yo creo que todos los abogados que estamos unidos en esta causa, vamos a atender su denuncia y vamos a tratar de canalizarla de la mejor manera posible. O sea, aprovechen esta oportunidad, estimados amigos. Aprovechen la oportunidad de llamarnos y escribirnos, porque vamos a tomar nota de cada una de las denuncias que ustedes hagan respecto del adoctrinamiento o la enseñanza de ideología de género en los colegios a sus hijos. No tengan miedo. Llámenos, escríbanos. ¿Y qué te parece si mientras que llega nuestro invitado especial de la tarde podemos hacer un pequeño recuento de lo que ha sido Con mis hijos no te metas en el Perú y cómo es que ahora tiene esta oportunidad de hacerse internacional a través de esta cruzada también por los niños? Y como tú dices, es muy importante hablar de este tema. Y cuando hay abogados acá también que hemos pertenecido a esta causa, como la Red Nacional de Abogados por la Defensa de la Familia, RENAFAM, también hemos participado en Con mis hijos no te metas, pero ya se encuentra en nuestro set nuestro invitado especial, así que mejor damos paso rápidamente a él en unos minutos. Sí, amigos, el día de hoy vamos a contar con Cristian Rosas. Él es politólogo de profesión de la Liberty University de Estados Unidos. Él también es el creador y fundador de Con mis hijos no te metas. Nuevamente, tal vez el único movimiento peruano que yo recuerde que haya sido exportado a los Estados Unidos y no haya sido recibido, como es lo que siempre nos ha pasado. Es decir, a nosotros siempre se nos ha visto como un receptáculo de las ideas de Europa y de los Estados Unidos. Y sin embargo, el movimiento Con mis hijos no te metas ha hecho lo que es inverso. Lo que normalmente, o mejor dicho, lo que nunca he visto que se ha hecho acá, que es que nosotros exportemos un movimiento con una cosmovisión e idea y filosofía propia.
Cristian, ¿cómo estás? Buenas tardes, qué gusto tenerte aquí. Muy bien, muchas gracias Jorge, Isabel, Cristian, ¿cómo estás? Paola. Buenas tardes. Siempre es un gusto verte. Yo creo que es importante eso que mencionas, que hemos exportado, porque estamos exportando algo bueno. Antes el Perú exportó la teología de la liberación también. Entonces, No sabía eso. sí, claro, todas las universidades rojas de Estados Unidos obligatoriamente leen a Gustavo Gutiérrez. O sea, la teología de la liberación ha impactado a todo el mundo anglosajón y es una teología de doctrina peruana, lamentablemente, de ese sacerdote socialista, ¿no? Pero Gutiérrez, ahora, ¿no? sí, Gustavo Gutiérrez. Gustavo Gustavo Gutiérrez. Gutiérrez. Él es de Pueblo Libre, bueno, ya debe tener 90 años, ¿no? Pero él en la época de los 70, 80, impactó Susana Villarán, todos ellos son del grupo de la teología de la liberación. Era una doctrina de izquierda que interpretó a Jesús como socialista y fue muy, muy popular en los 60, 70, 80, la época de la dicotomía capitalismo-comunismo. Y esta teología de la liberación nació en Perú, lamentablemente. El padre de Gustavo Gutiérrez, y de ahí se sumaron los brasileños. Es más, el Foro de Sao Paulo es un derivado de la teología de la liberación. O sea, es consecuencia, el mismo grupo de Lula, todos ellos eran antes teólogos de la liberación. O sea, es increíble la parte histórica, cómo esto se exportó en su momento, y el Perú era conocido por eso, como el lugar, el epicentro de la doctrina de la teología de la liberación. Somos los culpables, entonces. Y ahora, felizmente, con con mis hijos no te metas, más bien es todo lo contrario, porque es un pensamiento, es una estrategia, es un colectivo que exporta un pensamiento que, lejos de disputar el orden natural o disputar el concepto de autoridad, lo que hace es reafirmarlo, ¿no? Entonces va más con el sentimiento protestante, conservador. Cristian, cuéntanos, ¿cómo así? Cuéntanos, danos un Sí. resumen. ¿Cómo así es que llegaron a Estados Unidos? ¿Cómo fue la historia de cómo se logró esto? Es una muy buena pregunta. A ver, en la vida hay colectivos, ¿no? Y se forman, hay movimientos. Y este colectivo, Con mis hijos no te metas, como ustedes saben, creció en Perú y se expandió a Latinoamérica. Y hubo un informe del estudio del caso del Perú que lo hicieron en Estados Unidos, 40 ONGs progresistas. Y el estudio tiene como título Case Study Perú y dice cómo ganamos la guerra legal, o sea, las leyes, ¿no? Pero perdimos la guerra comunicacional y perdimos la guerra cultural en Perú. Y es un estudio del colectivo, son 27 páginas hechas por las ONG financiadas por Soros. O sea, y la conclusión es: tenemos que retirarnos del país. Por eso es que en agosto de 2023 Soros se retira formalmente del Perú. Las 8 ONG financiadas por George Soros ya no son financiadas. Hay nada más de entre 20 a 30 millones por año. Y desde agosto del 2023 ya no existe más plata de George Soros en Perú. Y le atribuyen la culpa al colectivo Con mis hijos no te metas. Claro, porque ganaron la sentencia judicial, ¿cierto? Claro, por ejemplo, ellos decían: hemos ganado las leyes, se aprobó en la época del PPK, hemos ganado las sentencias, pero nadie lo respeta, nadie lo acata, nadie le importa. La cultura no ha sido permeable y las comunicaciones tampoco. Género no es una buena palabra, es visto como una mala palabra. Hicieron el análisis de que el colectivo había de alguna forma desmantelado su estrategia semántica, filológica, y precisamente fuimos bastante intencionales desde un inicio en decir género nunca más. Claro, y aparte el nombre Con mis hijos no te metas es un nombre potente. potente. Creo que ninguna persona, ni siquiera los que son Claro. proclives al género, cuando hablamos de meterse con sus hijos supuesto. dirían: no, yo no te metas con mis hijos. Claro, Dirían nadie lo dice mismo. métete con mis hijos, ¿no? Claro, nadie va a decir métete con mis hijos, exactamente. Entonces, este fue el estudio que leyeron allá. Y por eso es que contactaron y me invitaron a un evento hace 6 meses en Portland, Oregon, que es la ciudad donde está más fuertemente organizado Antifa, donde se tomaron casi 40 días la ciudad. No es la ciudad en donde han liberado hasta las drogas. Ah, o sea, como sí. eso, porque han dicho que ya te todas dan, las drogas se pueden te dan usar. inclusive, tú vas a los baños y hay needles, agujas ahí a disposición para facilitar, ¿no? Sí, eso se votó en la última elección, tiene- ¿no? Como tiene- un referéndum. ¿no? Tiene las 2 marchas más grandes de Estados Unidos de nudistas, ¿no? Son 10.000 nudistas que son ciclistas, sí. O sea, es una ciudad súper progresista, súper liberal, Portland, Oregon. Entonces me invitaron justo a un evento en el Convention Center de Portland. Y habían más o menos 5.000 personas, 4.000 y pico. Y me invitaron por 4 días seguidos. Y bueno, estuve los 4 días, expuse una vez al día. Pero ocurrió una situación, digamos, milagrosa, que fue lo que catalizó que impregnara el colectivo. Hubieron dos o tres sucesos. Pero el primer suceso
es que se infiltró en el evento el presidente de la Federación LGTBI del West Pacific de Estados Unidos, o sea, la líder que representaba esos colectivos del West Pacific, que incluía pues desde Texas, Arizona hasta California, Oregon, Washington DC, no, Washington State, perdón, todo el West Pacific. Y al cuarto día se convirtió. Y el cuarto día pasó adelante y dijo, yo vine convencida de que ese colectivo era la importación del odio y estoy convencida que no es así, la confundí, he sido yo. Y cambió su identidad y dio su testimonio y fue el primer milagro. El segundo fue que cuando me tocó hablar por primera vez, ni bien me subí al estrado y ni bien me dieron el micrófono, ¿no? Sin decir ni una palabra, solamente parado ahí. Y yo usualmente cuando me dan el micrófono en un estrado, intencionalmente guardo silencio por 6 segundos, ¿no? 5, 6, para poner nervioso a la audiencia, para que todo el mundo se calle, ¿no? Es algo intencional mientras miro a la gente, ¿no? Y en esos 6 segundos de silencio, 3 personas en cada esquina se manifestaron, así tipo demonios, ¿no? Entonces la gente no sabía qué hacer, porque la gente se había preparado afuera, teníamos policías cuidándonos de los grupos LGTBI, en la entrada teníamos grupos de policías para Antifa, se habían preparado en seguridad física, pero nadie se había preparado para la manifestación de Mónica. Entonces, y fuera fuertísimo lo que decían, y era clarísimo, el mismo mensaje que una vez, estando acá en la iglesia, la pastora Alicia Estramadero, me sucedió. Yo me acuerdo que una vez agarré el micrófono igualito, guardé silencio, y en primera fila se manifestó uno y dijo, no llegarás, Argentina, no llegarás, y lo sacaron. No sé si alguien estuvo... Yo creo que creo que supe de la historia. Sí, de la sí. historia. Y sí la creo porque estás bien caserito. Una vez acá en la Plaza Martín también te bañaron con algo. Sí, pero fue igualito con yogur. Y en San Marcos. En San Marcos también. Pero en Portland esos 3 se levantaron y decían lo mismo, ¿no? No vas a llegar, decía, New Hampshire es nuestro, Wisconsin es nuestro, o sea, eran proclamaciones territoriales, claro, ¿no? Proclamaciones Entonces territoriales. los pastores de se quedaron en shock. Estás hablando de más de 4.000 personas, casi 5.000, y nadie sabía qué hacer. Y yo miraba a la gente y los veía aturdidos, nerviosos, y se me ocurrió decir ese versículo famoso en inglés que dice, Fear not, little flock, que significa en español, no teman, pequeños rebaños, porque a mi Padre os ha placido darnos el reino de los cielos. Y cuando dije eso, la gente se animó, gloria a Dios, y comenzaron a levantar la voz. Y dijimos, hemos venido para retomar lo que es nuestro, para cumplir el mensaje de la reconciliación, que es el Evangelio de la Reconciliación, según Colosenses 1:19, que con el sacrificio de su Hijo, ahora Dios quiere reconciliar todas las cosas del cielo y todas las cosas de la tierra una vez más con Él. Así es, Cristian. Y como anécdota tal vez puedo contar que hace poco se contactaron conmigo desde Inglaterra unas estudiantes por un tema de una tesis doctoral. O sea, el tema no solamente ya ha sido investigado por estas ONG de George Soros y todo esto, sino que continúa siendo de gran interés y ellas se preguntan cómo es posible que en Perú haya existido este movimiento, que haya manejado todos los medios, las redes sociales, que han salido actores, que la gente ha salido a las plazas y Congresistas también han salido. Definitivamente, y querían una entrevista contigo. Ah, qué interesante. Y también querían una entrevista conmigo. Yo di la entrevista y ella quería saber cómo habíamos sido financiados. A ella le llamaba la curiosidad y decía, pero por favor, dígame usted de dónde consiguieron el dinero. Es que para el humano todo es plata. Nada es espíritu, pues todo es materia. Entonces, y también pero ¿cómo llegaron a los medios? ¿Cómo llegaron al Congreso? Díganos cuál es la fórmula. Entonces, todos están, pero de afuera pues pensarán que había un financista tipo George Soros, un Donald Trump que nos ha financiado, pero la realidad ha sido Cristian Rosa. Un Cristian Rosa. La gente bueno, también piensa, pero es cierto en parte que Cristian también ha puesto de la suya, ¿no? No, pero no en las cantidades que se imaginan, ¿no? No las cantidades que se imaginan. Para ellos nada que no sea inmaterial puede vencerlos. Claro. Es como que todo tiene que basarse en su misma forma de reglas de juego, ¿no? Como ellos compran conciencias, ellos no convencen. Claro. Ellos cuando han actuado, cuando George Soros ha actuado, cuando las ONGs han actuado comprando. Igual, ¿cómo hacen, por ejemplo, las ONGs alemanas, esas que vienen de acá? Esa es plata de los votantes alemanes. Claro. Vienen, te invitan, dicen, congresista, yo hago el evento, lo invito, usted pone la cara, dice que es suyo y nosotros hacemos todo el paquete. Eso es comprar al congresista. Sí, claro. Entonces, es obvio que los que están del otro lado conocen la forma en que el enemigo trabaja porque son parte del enemigo y se sorprenden de cómo Dios obra o cómo hacen los hijos de Dios para hacer sus cosas. Ahí justo quiero contar el último testimonio, porque es importante escuchar, porque esos son los testimonios que hicieron que fuera asimilado al colectivo. El último día digo, si hemos tenido éxito en estos 4 días de conferencia,
seremos denunciados. Nuestros hijos serán denunciados. Los organizadores serán denunciados. Eso será el termómetro del éxito nuestro. Y efectivamente, me regresé a Lima, a los 2 días me llaman y me dicen, Cristian, han denunciado a los organizadores, han denunciado al Convention Center, han denunciado al hotel, han denunciado a los expositores y nos están citando al City Council por promover discurso de odio. Y los pastores estaban nerviosos porque ninguno de ellos se había preparado para esta escena de introducirse en el mundo jurídico, las denuncias. Y me invitaron a 3, 4 Zooms con los pastores para hablar, los abogados. Y ninguno de ellos veía apropiado dar la cara o participar para que no se vea como algo religioso. Entonces dije, no se preocupen, hermanos, porque ya Dios ha provisto el vocero, ¿no? O sea, Dios ya los tiene. ¿Y quiénes eran? Eran personas que habían sido liberados de este mundo, incluido la nueva convertida. Y ellos mira. 3 fueron al City Council, dieron testimonio, batallaron y no pasó nada. Y después la iglesia, al ver este milagro, se animó. Entonces dijeron, esa es una señal de Dios. Si desde que ese hombre llegó se han manifestado los demonios, si se ha convertido la activista LGTBI, si nos han denunciado y nada nos ha pasado, es que Dios está con nosotros. Entonces decidieron adoptar los colores y la bandera y claro, hay versículos que hablan pues de levantar banderas y pelear por la familia, por tus hijos, ¿no? Y en la Biblia se habla mucho de las banderas, los banners, ¿no? Y los símbolos que también importan. Las banderas, cuando el rey David iba al campo de batalla, llevaba su bandera especial, ¿no? Entonces sabían que ya había llegado. Yo creo que ese es también un favor de Dios, porque el hacer y el querer Dios lo pone en el corazón, pero todo don bueno desciende de lo alto. Y igual, todo favor es del Señor. Amén, Cristian, así es. Realmente creemos que estamos en una guerra espiritual porque ciertamente todo lo que es visible es temporal, pero las cosas invisibles son las que van a prevalecer, las que son eternas. Y has dicho temas muy importantes dentro de lo que es esta campaña Don't Mess With Our Kids, que es el dato de que en agosto de 2023 ya Soros retiró el financiamiento a estas ONGs. Y otro punto muy importante es que cuando nació Con Mis Hijos No Te Metas el año 2016, fue a raíz de un problema que estalló con el currículo educativo y con material inapropiado para los niños. Recuerdo la fecha cuando miles de padres de familia y los ciudadanos que estamos acá presentes precisamente en esta mesa salimos a marchar. Lo hicimos por nuestros hijos sin ningún afán político ni de nada, simplemente nuestra conciencia del poder luchar por la niñez y el futuro de nuestros niños, ¿no? Y luego esto poco a poco fue creciendo y precisamente de eso quería preguntarte, porque Con Mis Hijos No Te Metas ciertamente se ha internacionalizado. Pero es solamente en Estados Unidos en donde está ocurriendo este suceso de que Don't Mess With Our Kids ha tomado relevancia, o quizá también hay algunos otros países de la región. Estuve en febrero también en Guatemala y me fue muy bien en Guatemala, bastante impacto, se hizo 3 reuniones, se marchó en diferentes zonas porque justo eligieron al presidente de Guatemala y hay bastante, digamos, entusiasmo en el colectivo en Centroamérica. Pero en Estados Unidos hay algo muy especial. A ver, 6 meses antes fue este evento en Portland, Oregon. 6 meses después fue la marcha en los 50 capitolios de los 50 estados de los Estados Unidos. ¿Cómo se les ocurrió esa idea? Ya, porque la intención era tomar posesión de los gobiernos de cada estado. Y el Palacio de Gobierno es el Capitolio, donde está el gobernador y los senadores y congresistas del estado. Y también se le sumó el Capitolio de Washington, D.C., que es la capital federal de los Estados Unidos de América. Entonces fueron 51 capitolios con presencia de Con Mis Hijos No Te Metas, desde Hawái, Alaska, de ahí Montana, Washington, Portland, California, hasta Arizona, Nevada, Colorado, Texas, Alabama, Tennessee, Florida, hasta New York, New Hampshire, Maine, todo el mapa. Y obviamente hubieron diferentes horarios de zona, ¿no? Pero era marcar el terreno. Y 6 meses después del 13 de abril, en octubre, 6 meses después exactamente, es la gran concentración de todos los estados en Washington, D.C. para la marcha de 1 millón de almas. 1 millón de almas en defensa de la vida y la familia, diciendo Con Mis Hijos No Te Metas, en frente del Memorial de Lincoln, que fue el lugar donde Martin Luther King Jr. dio su discurso. Es un lugar bastante conocido, emblemático, que se concentran para ese tipo de eventos, ¿no? Entonces la meta ahora son trabajar 6 meses que quedan para Washington, D.C. y llegar al millón, que a propósito son unas semanas antes de la elección presidencial de Estados Unidos. Wow. Cristian,
¿Por qué basta es basta? ¿Por qué basta es basta? ¿Por qué no es no? ¿Por qué basta es basta? Es el lema de con mis hijos no te metas en Estados Unidos. Basta es basta. Enough is enough. Sí. Sí, porque enough es como decir estoy harto, ¿no? Esto es demasiado. O sea, ya no más, ¿no? Pero ahí hemos usado, por ejemplo, silence is not safe, que significa el silencio no es seguro. O sea, quedarse callados no es seguro. Claro. Don't mess with our kids, enough is enough, suficiente es suficiente. Pray fast and stand, que significa ora, ayuna y levántate. Hasta aquí nomás, ¿no? Hasta acá nomás llegar. Hasta acá nomás, claro. Hasta acá nomás, no pasará más. Algo curioso, yo viajé y estuve en California, que es el West Pacific, ¿no? Que es el estado más grande en cuanto a votos electorales, ¿no? De todos Estados Unidos más grande es California, y es por eso que fui a California, porque la intención por fe es recuperar California, ¿no? Para hacerlo conservador. Ese lugar y debe ser bien bravo. Ahí está el trono cultural del mundo, pues está Hollywood, ahí ¿no? no debe estar Hollywood. Está Hollywood, Beverly Hills y todo. Entonces nos concentramos varias personas, ahí me encontré con otros referentes cristianos de Estados Unidos como Cindy Jacobs, que marchó con nosotros, y otras personas más. Y estando en el evento, hubieron por lo menos unos 20 personas que hablaron, y entre esas personas que hablaron dieron testimonio algunos, ¿no? Me sorprendió mucho la historia de una madre que había comentado que le retiraron a su hijo porque su hijo fue al colegio y lo convencieron de que era una niña, regresó, la madre le corrigió, le dijo que no era una niña, que era un niño, la denunciaron a la madre, la llevaron a la corte le dijo que tenía que llamarle niña, si no le iba a perder a su hijo el cuidado, la custodia. La madre dijo, ok, me voy a referir a mi hijo como hija, pero deme la custodia. La corte dijo, no, ya no, usted le ha impuesto demasiado, se lo retiraron, lo dieron en foster care, que es adopción, a una familia monoparental, o sea, homosexuales, y a los 3 años el hijo se suicidó. Increíble. Entonces la madre lloraba desconsoladamente en la marcha diciendo, ¿eso cómo es posible que haya pasado? En tu país, o sea, que las leyes lo hayan permitido. Entonces por eso, después de haber contado eso, es donde dijo, enough is enough. O sea, esto es suficiente, no más, basta, se acabó. Ahora Claro, sí, entiendo. ahora sí exclamamos, no te metas con nuestros hijos. Y claro, los testimonios de California eran bastante fuertes, porque es un estado súper liberal, súper progresista. Y la población misma no era consciente de todos esos sucesos, ¿no? Y habían también abogados parecidos a Renafam, ¿no? Que iban con su terno y decían, aquí estamos para defender todos los casos, por favor, si los acusan, los denuncian, los demandan, llámenos acá para defenderlos. También hubieron pastores valientes, ¿no? Que fueron a la marcha. Siempre hay los valientes de cada sector, ¿no? Entonces fue hermoso porque era un espejo de lo que estaba pasando en Perú, lo mismo, ¿no? Claro. O sea, Dios le invocó de alguna forma, convocó a sus abogados, a sus pastores, a sus activistas, igual que acá, los hermanos con su shofar, o sea, el mismo ejército, ¿no? Sí, vimos los reportajes de Fox, que inclusive empezó a saltar la marcha. Entonces, has dicho que fue parecido lo que pasó acá, y acá hubo un tema que esto se terminó concretizando en acciones políticas e inclusive en congresistas. Entonces mi pregunta es, ¿la repercusión de lo que ha tenido este evento ya ha alcanzado ribetes políticos de problema público? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para sacar los permisos de autorización en los capitolios, se tuvo que hacer una gestión cívica y tuvimos que recurrir a los senadores del estado y congresistas estatales para que nos ayuden en la gestión, pero muchos capitolios no querían darnos permiso. Entonces realmente ahí la iglesia y los cristianos y los padres de familia se dieron cuenta que esa es una lucha política que exige la presencia de personas comprometidas con esos principios dentro y no fuera. Entonces uno de los objetivos es poder postular eventualmente, nosotros allá le llamamos a los coordinadores, le hemos llamado capitanes, ¿no? Y embajadores, para darle un sentido más bélico del colectivo. Entonces la intención es que los capitanes y los embajadores del colectivo terminen postulando eventualmente a las oficinas estatales o nacionales de su país. Cristian, porque si bien hay un componente social muy importante de la ciudadanía que se organiza, que sale a marchar por estas causas, es imposible poder impactar realmente el país si no hay legisladores, políticos valientes, como los hay en este Congreso peruano también, que hacen un trabajo muy notable y quizás sea la razón por la cual estos padres de la patria que representan estas causas nobles hayan hecho huir a George Soros del Perú. Por supuesto. ¿No es cierto? Entonces, por eso es que también me interesa saber si es que desde ya están evaluando no solamente presentar candidatos o partidos políticos
allá, sino aquí también. ¿Cómo ves Por la supuesto, situación? mira, yo creo que el colectivo representa no solamente un sentimiento, sino un pensamiento, ¿no? Ese pensamiento que intenta que el Estado y las estructuras temporales de la Tierra se sujeten o se someten a un orden natural, a la autoridad trascendente y perpetua del reino, ¿no? Que es como nosotros los cristianos entendemos el poder, ¿no? A la luz del reino. Y esto yo creo que es una misión que se debe de encauzar primero en el corazón de las personas, y después esas personas como misioneros donde se encuentren, ¿no? Porque uno pide, toca la puerta y busca, ¿no? Para que se pueda abrir, dar y recibir, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando yo estuve en Argentina hace poco con un amigo, y en un almuerzo, Valerini, un activista, me dijo: Cristian, yo soy tan de derecha y no entiendo cómo pueden haber cristianos de izquierda, ¿no? Y me dice: ¿cuál es tu opinión? Y le dije: mira, yo tampoco puedo entender, pero el Señor obra misteriosamente, porque en muchos países, ¿no? O sea, los que han defendido esta causa son a veces los que uno menos piensa, porque el Señor no se le puede encasillar a un grupo, un partido, ni a un color, ni siquiera un candidato. Uno hace su esfuerzo, por supuesto, en tener coherencia, pero el mismo Cristo convocó en sus discípulos a Mateo, publicano, y también se convocó un celote. Y ojo, que la diferencia entre un discípulo y un alumno es que el alumno elige al maestro, pero el discípulo es elegido por el maestro, es al revés. Entonces fue una decisión intencional de Jesús, tener consigo un celote y tener consigo a Mateo. Yo creo que eso es una forma de ilustrar de que la intención del Señor, como dice este pasaje, es someter todo al pensamiento de Cristo, todas las filosofías humanas. Porque digamos el pensamiento de Cristo, el pensamiento del reino es la parte central, es centrífuga. Es decir, de todos los extremos, centro, izquierda, derecha, todos tienen que acercarse al centro, que es la verdad. Entonces, ¿cómo íbamos a acercar a los celotes si no teníamos un celote con nuestro maestro? ¿Cómo se hace a los publicanos si no teníamos a Mateo? ¿Cómo íbamos a tener a la parte rural indocta si no teníamos a Pablo o Andrés? ¿O cómo íbamos a llevar a los letrados, a los juristas si no había un Saulo de Tarso convertido en Pablo? ¿Por qué limitar el cristianismo a categorías humanas como la izquierda y la derecha, Exacto, que además son cambiantes y contingentes, y que en cada lugar, en cada tiempo, inclusive en cada persona, significan cosas diferentes? Exacto, exacto. Es un absurdo estar ligándonos a eso. Y que no necesariamente un postulado partidario implica la coherencia con ese pensamiento, ¿no? O sea, para beneficio nuestro hay mucha izquierda que no es coherente con lo que piensa, ¿no? Si no serían totalitarios completamente. Y lamentablemente en la derecha también hay incoherentes que no se aferran a los postulados, sino que aplican más bien pensamientos hasta izquierda progresista. Pero el objetivo, creo yo, es convencer los corazones de las personas para que puedan entender. Y ahí donde están, es mejor dicho, donde han sido plantados, porque no todos se van a encontrar pues en la neutralidad civil para poder elegir en qué partido se escriben o cómo entrar. Hay personas que se convencen en la materia estando trabajando ya en el Ministerio de Salud. Por ejemplo, en Uruguay hemos encontrado grandes activistas del colectivo como Mis Hijos No Te Metas, que fueron, hasta ahora son los principales, pero cuando llegamos a Uruguay, ellos eran directores, viceministros del Ministerio de Salud de Uruguay, que ya se encargaba de hacer ese cambio de operaciones de sexo y todo. Entonces se convierte, y no le voy a decir, renuncia a tu trabajo, claro, anda a la calle y ahora pide al Señor de empezar de nuevo. No, ahí donde Dios está plantado, ahí empieza a cambiar las cosas, o sea, ahí en el Ministerio de Salud. Y es lo mismo, ¿no? Hay quienes se encuentran en uno u otro partido, ahí donde están tienen que tener la misión de evangelizar, de cambiar y de ejercitar, ¿no?, la persuasión para esa forma de pensamiento. Interesante, Cristian, esta reflexión que nos haces, porque es no, digamos, encasillar la voluntad de Dios. Claro, está por encima. Dios es soberano en la manera en cómo se mueve, y donde nos ha plantado, pues allí echar raíces y crecer para su gloria, ¿no? Así es, y este primer bloque nos ha quedado recontra cortísimo. Sí. Pero de todas maneras animamos a todos nuestros amigos a que puedan seguir las redes de Con Mis Hijos No Te Metas en Estados Unidos. Pueden buscar Don't Mess With Our Kids. Claro que mi inglés no es tan perfecto como todos nuestros amigos aquí. Está mejor que ayer. Tengo que perfeccionar. Está mejorando. Está mejor que ayer y estaría mejor mañana. Entonces, amigos, nos vamos a una pausa y volvemos con el caso de Ana Estrada. No se mueva. Amigos, nuevamente aquí estamos con su programa No Negociable, y estuvimos hablando con Cristian Rosas en el primer bloque de cómo se había logrado exportar el colectivo Con Mis Hijos No Te Metas a los Estados Unidos, y todo lo que implicó digamos así, llevar este fenómeno social que es Con Mis Hijos No Te Metas allá.
Pero en los últimos días hemos sido testigos también de un caso que ha movido las redes sociales y ha movido la opinión pública, y sobre él también queremos hablar con Cristian, sobre el caso de Ana Estrada. Entonces, Cristian, ¿cuál es tu opinión del concepto de muerte digna? Sí, muy buena pregunta. Pero antes de eso, solamente para poner en contexto a nuestros amigos que nos están escuchando, que tal vez no han escuchado en relación al caso, el 21 de abril de este año, Ana Estrada Ugarte, de 47 años, se convirtió en la primera persona en el Perú en someterse a un procedimiento de eutanasia. Y definitivamente esto pues marca un precedente histórico en el avance de esta ideología de la muerte. Ahora sí, Cristian. Muy bien, bueno, la verdad que la ortoeutanasia, que sería muerte digna, o llamado la eutanasia, que es la buena muerte, no tiene nada que ver ni con la muerte digna ni con la buena muerte, ¿no? Realmente camufla la fecha caducidad de la dignidad humana y lo que busca es decretar la muerte. Y eso es contrario al propósito del trabajo de salud. O sea, los médicos hacen todo lo posible para poder curar una enfermedad o por lo menos aliviar los padecimientos de una enfermedad para poder salvar una vida. El propósito de la medicina es esto, el propósito de la medicina no es matar. ¿Por qué? Porque si nosotros matamos con la excusa de que el dolor es muy fuerte o la situación es muy grave, nunca hubiéramos encontrado la cura de nada. Nunca hubiéramos encontrado las vacunas de nada. Porque simplemente hubiéramos dicho, ya, hay una epidemia, maten a los que están enfermos para que no contaminen al resto. Pero no es así. Porque la vida humana no se puede tratar de forma descartable. La vida humana tiene una dignidad inherente. Y para encontrar la cura, se exige el tratamiento de los enfermos. Es ese dolor y esa impotencia que cataliza los estudios y los recursos que se aplican para innovar y descubrir la cura de una enfermedad. ¿No observas allí una estrategia filológica al decir la muerte digna porque la están contraponiendo a una vida indigna? Claro, en obvio. este caso puntual de Ana, ella sufría una enfermedad que no le permitía moverse y creo que tenía, no sé qué enfermedad era, pero era una enfermedad ya que no era incurable. Y parece que cuando hablaban de muerte digna, lo que estaban queriendo decir es que había una vida indigna y por tanto habían vidas indignas de vivir. Exacto. Y ese es un concepto bien problemático, ¿sí? Claro, es un concepto contrario a la realidad humana, porque no hay condición o situación que un ser humano pueda atravesar como una enfermedad, por más grave que sea, que lo convierte indigno de vivir. Claro. Y ahí el sentido para poder entender esto es entender que si nosotros reconocemos que la vida humana tiene una dignidad inherente, estamos entendiendo un valor en la vida humana, y este valor es porque es eterno. Hablamos de la composición tripartita del ser humano: cuerpo, alma, espíritu, y por esta razón es que nosotros nos dedicamos a la búsqueda de una cura para su enfermedad, para aliviar su dolor, inclusive con tratamientos paliativos. Hoy en día la ciencia ha avanzado tanto que hay tanta medicina que prevé pues el dolor y ayuda a que las personas se puedan recuperar, y las enfermedades incurables pues lo que requieren es atención, cuidado médico y sobre todo investigación para encontrar la cura. El grave peligro de aplicar o recetar la muerte de un paciente es que esto concluye absolutamente la búsqueda de la cura, porque ya no hay razón más para investigar. La mayoría de las enfermedades se han podido curar precisamente por ese deseo. Tenemos héroes nacionales acá en la medicina que inclusive se inyectaron vacunas para poder encontrar la cura para enfermedades. Claro. Entonces, de nada hubiera servido de aplicar eutanasia. No es así. Cristian, pero a raíz de este suceso, de este precedente que se marca con el caso de Ana Estrada, que solicita su propia muerte, es decir, un suicidio asistido, ¿no? Prácticamente. ¿Qué implicancias va a tener esto ahora? Porque ella, tengo entendido que está relacionada a una ONG que estuvo promoviendo este caso y que además esto sería una de las aristas de la agenda de la muerte, ¿no? Tenemos el aborto, tenemos el matrimonio homosexual, y todo concluye a lo mismo, que es la eliminación del ser humano. Sí, mira, la llamada eutanasia en otros países, por ejemplo como Holanda, en una ocasión me invitaron en el año 2018 a participar en el Parlamento Europeo porque se estaba discutiendo la situación de un niño holandés de 8 años que sufría depresión y quien el doctor le había recetado la eutanasia.
diciendo que era crónico y lo mejor era que el niño se haya dado de muerte. Wow. Y el debate era si los padres tenían o no el derecho a objetar, porque era un menor de edad. Entonces, cuando uno acepta que la vida puede ser descartada, la siguiente pregunta es, ¿y quién decide descartarlo? Claro. ¿El individuo que está afectado o lo puede tomar la decisión un tercero, como un familiar, un ser querido, o es una decisión médica o un paciente? Entonces, si nosotros aceptamos que la vida es descartable, la pregunta es, ¿quién decide que es descartable? Y entonces se convierte, como en la lógica sería una falacia de una pendiente resbaladiza. Porque esto abre la puerta a un sinnúmero de hipótesis. Porque yo puedo decir, bueno, en el caso de Ana Estrada fue la voluntad de ella. Pero yo como médico digo que esta vida ya no merece Pero ser aún vivida. así. O como esposa, entonces, o como hijo. Entonces la gente no puede tomar decisiones por terceros. Porque el propósito de la medicina, el propósito de los seres queridos, el propósito es cuidar de un ser querido, porque estamos promovidos por el amor. El amor es lo que potencia la investigación médica, lo que potencia el cuidado. Entonces, cuando se enfría el amor, ya no hay razón para cuidar, ya no hay razón para investigar. Entonces se descarta el valor inherente de una vida. Pero Cristian, y es una derrota a la humanidad, aún ¿no? si la persona lo deseara, eso también rompe la dignidad como una dignidad inherente. Claro, obvio. Porque obviamente ya no es absoluta, es relativa. Claro. Está en función de lo que yo pienso de mí mismo. ¿Cierto? Claro, claro. Entonces, No, y porque aparte mucho- para eso, en todo caso, no se requiere ley, pues, ¿no? O Claro. sea, el suicidio es algo lamentable y triste, pero nadie requiere una ley para suicidarse. Lo que busca la ley no es legalizar el suicidio, porque el suicidio no puede ser ilegal. A ver, te suicidó, ya mételo a la cárcel. No, pues no es ilegal, no hay un crimen porque ya se acabó. Lo que están buscando es legalizar el mandato de asesinato o de matar a un individuo por una excusa o razón de salud. Y esto implica que ya no se considera lo que lo mantiene en vida. ¿Qué lo mantiene en vida? La dignidad humana. Es porque es digno que no se desenchufan los pacientes de un hospital que no pueden pagar, ¿no? O porque inclusive ni los cuerpos cuando están muertos se llevan como cualquier cosa. Claro. Se llevan con cierta Con respeto. formalidad, celebridad, digamos así, ¿no? Por ejemplo, hace poco, no sé si en este gobierno o en el pasado, hubo una modificación respecto a la donación de órganos. Entonces, hoy en día ya no sirve nuestro DNI si te preguntan ¿quieres donar o no? Hoy en día el Estado ha dispuesto que todos los órganos de todos los peruanos son donables. Entonces, si uno no quiere, tiene que ir al Ministerio de Salud a hacer un trámite y decir yo no quiero que mis órganos sean donados. Pero eso, en otras palabras, podría fomentar el tráfico de órganos. Porque ahorita ya el Estado, que no nos ha dado a luz, dispone de tus órganos. ¿Con qué derecho? Entonces, ahí hay una vez más una pendiente resbaladiza. O sea, la vida humana es un milagro que viene con una dignidad inherente y es esa dignidad lo que nos da el derecho a vivir. No hay nada que nos dé el derecho a morir. ¿Qué nos daría el derecho a morir? Que no, ya no somos más dignos, pues. Pero ¿acaso la medicina o la situación de una enfermedad hace que expire tu dignidad? No. Cristian, en relación a este caso de Ana Estrada, que como bien cuando conversábamos con Jorge, no hay que tratar de individualizar el tema específico de Ana Estrada, sino ver esto como un tema más macro, ¿no? Como una visión, una como cosmovisión. una cosmovisión, que exactamente. instrumentaliza a Ana Estrada. Así es. Pero en este caso, para aterrizar respecto del trámite que se dio, por ejemplo, en el Ministerio de Salud, en Salud específicamente, hubo mucho personal administrativo que se opuso, inclusive por eso que tuvieron que recurrir a instancias judiciales, donde también ha habido casos de magistradas que se han abstenido por tema de decoro, porque obviamente dentro de sus principios y valores estaba, yo no puedo regular esto, yo no puedo ordenar que se pueda hacer esto. Pero lamentablemente, Cristian, finalmente tuvieron que ir a otro colegiado y finalmente elaboraron el protocolo. Es más, hace unos días escuché al doctor Luis Solari en un programa diciendo que ahora con esa eutanasia ya un médico no va a poder rehusarse porque va a ser susceptible de una demanda. O sea, lo pueden denunciar porque
es obligatorio si se le solicita. Porque sería un Pero- derecho, pues. Porque sería un derecho, exacto. El derecho es exigible. Por esa razón importa la ley de objeción de conciencia. Porque Así es. nadie, Por ahí justamente yo le Sí. pregunto. porque nadie puede obligarle a nadie a hacer lo que viola su conciencia. Aparte es el juramento hipocrático de un doctor, ¿no? Lo bueno es que escuché hace poco es que el magistrado Gustavo Gutiérrez Tix, el Tribunal Constitucional, Sí habló del tema. mencionó que esta ley de Ana Estrada de la eutanasia, Esta sentencia. esa sentencia es inconstitucional, porque una sentencia de menor rango o jerarquía no puede modificar una constitución. Entonces creo que sería una buena ocasión para que el Congreso se pueda presentar una demanda de inconstitucionalidad sobre esta ley para que se pueda definir, hay que ver cuál sería el mecanismo por violar la Constitución. Y tengo entendido que se requiere 33 firmas de los congresistas, ¿no? Lo digo nomás, lo digo. Otra sentencia. Nos lanza la pelotilla a nosotros. Es una Trabajen, trabajen. Pero es una sentencia, no es una ley, entonces ahí creo que está el problema. El asunto es que yo observo que hay una cosmovisión que se está imponiendo. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros hacemos del Estado el defensor de los derechos? Porque ese es el Estado moderno, el defensor de los derechos. El Estado se arroga ya la facultad de defender el derecho ya no solo a favor tuyo, sino contra tuyo. Eso le pasó a ese niño en Inglaterra, que estaba creo que no sé si era una muerte cerebral, pero estaba conectado con respiradores. Y los padres dijeron, oye, yo quiero llevarlo, el Vaticano se ha ofrecido a mantenerlo con vida, ¿no? Claro. Allá en el Vaticano, permítemelo llevar. Y los jueces ingleses dijeron, no, ¿sabes qué? Que muera acá. Claro. Entonces ellos se arrogaron ya, como dice Cristian, la facultad de decir quién muere o no, de acuerdo a que ya es el Estado, ya deja de ser una decisión individual, pasa a ser el Estado el que termina siendo el garante, entre comillas, de tus derechos. O el propietario de El la vida. propietario en realidad. Sí, y la verdad que eso no es así, el Estado no es propietario de la vida de nadie, ¿no? Pero eso sucede cuando se erosiona la cultura cristiana, ¿no? La cultura cristiana dijo que los reyes de este mundo se enseñorean, se adueñan de las naciones y son llamados bienhechores, pero dijo, no puede ser así entre vosotros, sino el que quiera ser primero debe ser el primero en servir, el más grande el que sirva al resto, ¿no? Entonces tenemos que volver a esta visión cristiana, donde el Estado está al servicio del ciudadano y no actúa como su dueño. Por eso ocurrió lo que ocurrió con este pequeño niño, ¿no? En todo caso, Cristian, creo que ya lo han mencionado mis compañeros, sería una buena solución la objeción de conciencia de los administrativos del sistema de salud y también de la Corte, porque en el caso de Ana Estrada hubo ciertamente una jueza que se abstuvo por decoro de aplicar esta sentencia de muerte para Ana Estrada. Claro, Entonces, y ahí permíteme De hacer agregar, el procedimiento. sí, De hacer el y procedimiento. permíteme ya agregar, Paola y Isabel, que justo lo que ustedes mencionan fue el primer acto de desobediencia civil registrado en la Biblia, justo por cifra y por fuga, que no aceptaron el mandato del faraón, del rey de Egipto, que les dijo que si naciera niño que tenía que morir, sino que la Biblia dice que tuvieron más temor de Dios. O sea, en su corazón el temor era a los mandamientos del Señor más altos que a los mandamientos del faraón. Y eso marcó la diferencia, el contraste entre el mandato terrestre versus el mandato divino. Y por esta razón no le hicieron caso al faraón y preservaron con vida. O sea, objetaron en su conciencia, se rebelaron, no obedecieron, no fueron cómplices del error. Un error deliberado y abiertamente el contrario. Y yo creo que todo cristiano hoy igual debe recordar el ejemplo de cifra y fuga. Y debe recordar que por más que la ley te lo ordene, no somos robots, pues no somos autómatas. El mandato del cristiano no es perseguir la ley, sino perseguir la justicia. Y Claro, es algo solamente que la se vio justicia. inclusive en los juicios de Nuremberg, cuando Claro. dijo que a mí me dieron la orden de matar a tales personas. Y es que eso no es suficiente excusa para Claro, no ser responsable de la matanza que has hecho. claro. Martin Luther King Jr. decía que jamás debemos de olvidar que todo lo realizado por el régimen nazi fue democrático y fue legal. Y esos términos no garantizan absolutamente nada. ¿Tú crees, Cristian, que para el cristiano sería necesario tener presente este caso como para poder abordar la cosmovisión que está detrás? Porque yo estoy observando que hay una especie de dualismo en el cual el cuerpo y el espíritu estarían conflictuados. Y eso se ve en los comentarios de la gente. Dicen, ella ya está libre. Platón decía que el alma, el cuerpo era la prisión del alma. Y eso no es así en el cristianismo, porque en el cristianismo somos un ser creado integralmente, de tal forma que inclusive Pablo dice,
el cuerpo y el alma y el espíritu glorifican al Señor, y el cuerpo es el templo del espíritu. Entonces, sería bueno, no lo he visto en las iglesias, no he visto reacciones respecto a este tema, pero ¿tú crees que sería bueno incidir en conocimientos profundos de teología y filosofía para poder detectar las cosmovisiones que está detrás? El tema de Can Estrada, tratándolo individualmente, puede estar lleno de muchas emociones, pero cuando le vamos quitando los particularismos, encontramos este tipo de cosmovisión donde el cuerpo y el espíritu están enfrentados. Y eso lo observamos también en donde, en el aborto, es mi cuerpo, lo mato al que está dentro. En la ideología de género, mi cuerpo no responde a mi espíritu, que es de mujer. Entonces yo me tengo que mutilar ciertos órganos. Y eso es lo que yo vengo observando detrás, algo subyacente a los casos particulares. ¿Tú qué opinas que deberían hacer los cristianos respecto de este tema en particular? ¿Cómo crees que lo deberían enfocar? Sí, bueno, recordando que son 3 partes de un ser, ¿no? El cuerpo es el que tiene sexo, o sea, el cuerpo es masculino o el cuerpo es femenino. El espíritu es asexual, no es que el espíritu sea femenino o masculino, esos son distinciones corpóreas, no son distinciones del espíritu, ¿no? Y el alma tiene que ver con la psiquis, con la emoción, el neuma, ¿no? De ahí sale la psicología, etcétera. Son 3 componentes del ser humano, al menos desde la visión antropológica cristiana, ¿no? Hoy en día hay otras visiones que más bien son dualistas, que dice solamente es neuma, ¿no? Alma o psicología y cuerpo, ¿no? Tratan de eliminar lo espiritual, que es algo eterno. Pero la Biblia habla y se utiliza en el griego koiné original la palabra kainos, a diferencia de neo. Son 2 palabras que se han traducido en nuestras Biblias como nuevo. Tanto neo, que es nuevo ex nihilo, de la nada, como cuando creó Dios la tierra, fue ex nihilo, de la nada, o kainos, que es renovado o reciclado. Entonces, en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, cuando se habla de que tendremos nuevo cuerpo y habrá nueva tierra, se usa la palabra kainos, no se usa la palabra neo. Es decir, Dios no va a crear otra vez de la nada otra tierra y otro cuerpo y nos va a alojar, no, sino que va a reciclar de esta tierra y de nuestro cuerpo ya hecho polvo, lo va a volver a formar y nos dará un nuevo cuerpo, donde estaremos ahí alojados. Nuevo cuerpo renovado, igual nueva tierra renovada, porque en el fondo Dios no crea chatarra. Por eso es que se usa el concepto de kainos, la renovación, no el descarte de ese cuerpo que ya se hizo polvo y voy a hacer algo nuevo, no, es la renovación de lo que hizo. Ese es lo que se usa en la Biblia para explicarnos que tendremos nueva tierra y nuevos cuerpos. Se usa kainos, renovación, porque es el concepto del Señor que restaura todas las cosas a la imagen y semejanza de Él, para que crezcamos a la estatura de Cristo. Es un proceso continuo. La vida del cristiano es un proceso de perfeccionamiento permanente, ¿no? Y en ese sentido, nosotros defendemos la dignidad inherente que nos da el derecho a vivir y no defendemos el descarte de la vida humana por considerarlo indigno de vivir. Exactamente, Cristian, nos ha ganado el tiempo, la verdad es que estos temas son profundos, no son temas que involucran cosas muy profundas. Te agradecemos y esperamos contar contigo en otra oportunidad, Cristian. Ha sido Cristian Rosas con ustedes. Gracias, Cristian. El fundador de Con Mis Hijos No Te Metas y que ahora es el que exporta Con Mis Hijos No Te Metas a todo el mundo. Saludamos rápidamente a nuestros amigos de San Borja que nos han escrito, a Evelyn Soria, desde el INSE también. No alcanzó el tiempo de leer sus comentarios, pero los animamos a que sigan escribiéndonos para el próximo programa. En algún programa haremos uno solo, tal vez, de solo comentarios, respuesta de comentarios. Así es, y sobre todo qué importante haber podido resaltar la dignidad humana, que además somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y hay que defenderla siempre. Claro, somos libres y dignos porque esa es la imagen y la semejanza de Dios. Así es. Gracias, Cristian. Amigos, nos vemos en un próximo programa. Siempre por aquí, por Betel. Te acompaña. 100.1 FM. Hemos presentado No Negociable.